Uno, Ya. Muy bien, muy buenas tardes chicos y chicas. Ahora sí, estamos finalizando exactamente este tipo de trabajos y por supuesto, ahora nos toca ¿qué? Nos toca estar dentro de la asignatura de física, química y laboratorio. Comenzamos exactamente a qué? A observar lo que por supuesto hemos quedado en claro de la última vez que hemos hablado acerca de la tabla periódica de los elementos químicos. Hemos hablado de su historia, hemos hablado de todo lo que corresponde y de todo lo que simboliza. Sin embargo, la tabla periódica química ha sufrido muchos cambios. Pero, profesor, exactamente dentro de la tabla periódica hay símbolos químicos y existen estos elementos químicos. No obstante, recuerde muy bien que todo tiene su historia y estas también tienen. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué? De la historia de los símbolos químicos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con ello. Bien, muy bien, acá está. Muy bien. Entonces, los antiguos símbolos químicos no son la forma o la figura que ustedes han observado. Exactamente son diferentes. Acá ustedes están viendo al costado que el oro, miren cómo es, el platino, el azufre, la plata, el acérico, el níquel. Bueno, ustedes ya saben muy bien cómo eran los alquimistas. Los alquimistas siempre realizaban este tipo de figuras o representaciones de acuerdo exactamente a lo que manejaban. Entonces, ya saben muy bien que este tipo de símbolos manifestaban a qué? A los astros del universo que todas las personas creían. Los químicos, por favor, recuerden que estamos en clase, por favor, apaguen sus micrófonos. Los químicos no han sido la excepción. Ellos también han recurrido a los famosos símbolos, ¿para qué? Para formular ecuaciones, matemáticas y principalmente la ciencia. Exactamente para expresar las ideas que exactamente se estaban aglomerando dentro de nuestra cabeza. Los primeros químicos, los alquimistas, inventaron exactamente una desconcertante colección de símbolos químicos. En el lenguaje donde abundan alegorías basadas en la mitología griega y las astrologías. Recuerden muy bien que siempre han iniciado en parte en la famosa Grecia. Además, estos símbolos cuentan o también mantienen un fin en el cual pueden impedir y son utilizados por personas ajenas a los grupos que formaban. Los símbolos químicos exactamente mantienen un lenguaje donde, bueno, a veces mantenemos y no somos capaces de comprender a lo que trata. Existe la posibilidad de que se maneje una clave para interpretar esta simbología química, ya que es universal. En lugar de palabras complicadas y largas, ahora actualmente se emplean cifras y letras, como estamos observando acá, con una tabla química, con H, con I, con B, la A, la B, la C, la Z, la C, y así sucesivamente. En lugar de complicadas y largas, se emplean cifras y letras, y estas son exactamente pequeñas representaciones de símbolos. Esta maneja una ventaja de gran sencillez y fácil comprensión. Una vez que mantienen un dominio de su propio significado. Los símbolos químicos, exactamente como ya les había explicado, son signos abreviados que se utilizan para identificar aquellos elementos y también compuestos químicos en lugar de sus nombres compuestos. O sea, son aquellas expresiones escritas de manera abreviada que aceptan por supuesto, la definición universal y representa el elemento químico de manera única. Los primeros símbolos químicos, como ya les había manifestado nuevamente, les vuelvo a recalcar, los alquimistas realizaron de manera gráfica y simbólica, en el cual existieron más de 20 símbolos diferentes. Acá estamos viendo. Ahora, profesor, ¿hasta cuándo se ha realizado eso? Comenzó desde el año 1500
y terminó en el año 1808. Para el año 1814 ya se estaba realizando otro tipo de forma, otra forma de representación. Los símbolos químicos, algunas de las mayorías son, pero son muy diferentes exactamente. Entonces, tenemos que comprender que en este caso, algunos elementos son, pues, como su propio nombre dice exactamente, comienzan con el misma letra o también incluso toman parte de esa palabra. Por ejemplo, en el caso de carbono es por la C de carbono. En el caso de oxígeno es la O de oxígeno. En el caso de nitrógeno es la H de hidrógeno. En el caso de cloro es la SL de cloro. Hay excepciones como el azufre, hay excepciones como ¿qué? Como el argón, no digo como el cobre, hay excepciones como el hierro y plata y algunas excepciones más que son muy diferentes, pero tienen un significado. La mayoría de ellos, como ya les había mencionado, pero profesor, ¿por qué no está de la misma forma? Muy sencillo, porque exactamente hay algunas palabras que ya se han quedado en ese momento, ¿con qué? Con el significado o el término latín. Entonces, cuando tú te refieres exactamente, profesor, ¿por qué el oro es au y no es or? Muy fácil, porque oro en latín es aurum. Oro en latín es aurum. Entonces, si nosotros lo cortamos esa palabrita, es au. Profesor, ¿por qué el hierro es fe? Porque hierro en latín es ferrum. Y entonces, si cortamos la palabrita sería fe. Entonces, ya sabemos muy bien por qué este conjunto de símbolos es universal, porque no solamente domina exactamente ciertos elementos químicos de manera española, sino también latina y algunos en inglés. Los símbolos pueden ser abreviaciones. ¿Para qué? Para fórmulas, ecuaciones en el área de ciencias y matemáticas. En el siglo XIX, John Dalton manifestó y trató de unificar los símbolos de manera total con una sola representación, manejando cada uno exactamente con círculos diferentes. Bueno, todo se hacía con círculos, pero adentro era muy distinto. En el caso del famoso sueco de John Berzelius, desde el año 1779 hasta 1848, este hombre consideró que no era necesario representar los símbolos, o sea, de los elementos con un círculo, sino también solamente con dos letras provenientes del latín o alemán. Actualmente, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la famosa UPAC, es el organismo que se encarga de reglamentar la famosa forma de escribir los símbolos, detallando elementos y dándole nombres. Los símbolos químicos, como ya les había mencionado antes, corresponden a ciertos idiomas, más aún en el origen latino. Pero ¿por qué se da en el español? Porque tiene un significado o cierta representación alguna. Profesor, ¿pero qué se puede encontrar dentro del elemento químico? Acá estamos viendo al costadito. Estos números exactamente forman parte, estos elementos forman parte de una estructura ya adentro. Este cuadradito ya ustedes habrán visto en su tabla. Y dicen, profesor, ¿qué es el número 1? El número atómico. ¿Qué es exactamente la H? Ese es el famoso símbolo. ¿Qué es el nombrecito de abajo? La palabra de abajo es el nombre del elemento que está acá. ¿Pero qué es esto de acá? Es la masa atómica. ¿Cuánto simboliza ese tipo de elemento? Según sus gramos, según su forma de ser en mol, también. Recordemos muy bien que cada uno de estos elementos representa exactamente una cantidad exacta. Ahora, la semana pasada hemos visto exactamente el número atómico y número másico, pero vamos a volver a realizarlo de manera sencilla y rápida. El número atómico exactamente, acá está el elemento.
El número atómico, recuerden siempre, siempre va a estar en la parte inferior, en la parte de abajo, abajito, y siempre se va a realizar con una letra. Esta letra es Z. Siempre van a realizar con la letra Z, por favor. Siempre, nunca lo olviden. Entonces, vamos a ver. Este es el número de protones en el cual maneja el núcleo del átomo y son partículas con cargas positivas. Ahora, profesor, espere, usted nos dijo algo acerca del número de protones. Ya, el número de protones, tanto como electrones, va a mantenerse igual. No entiendo, profesor. Si acá este es 11 y es número atómico, o sea, Z es igual a 11, el número de electrones y el número de protones va a ser igual a este, va a ser igual a estos. Entonces va a ser el número 11 y 11. Acá también. ¿Entendieron, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Na significa número atómico. No, Na es el símbolo. Ese es el sodio. Vamos a seguir entonces. En el caso del número másico, recuerden bien, chicos, algo. En el caso del número másico siempre se va a representar con una A gigante. No tan gigante, por supuesto. Y por supuesto, la mayoría de veces para tú encontrar la A, tienes que usar exactamente una fórmula. A es igual a Z más N. Exactamente. Entonces, profesor, ¿dónde encuentro? Bueno, ya sabes muy bien que Z es este número, número atómico. Entonces, esta parte es número másico. En el caso de acá de la N, son los neutrones, que en este caso se te puede dar aparte también. Eso lo pueden encontrar diferente, pero la semana pasada lo hemos visto. Esta exactamente representa o indica que la representación de que de la masa que representa que el elemento, el símbolo químico, ya sea exactamente de manera que de manera en gramos o también en mol. Muy bien, acá está. Muy bien, a veces ustedes están viendo acá, en el dibujo se pueden ver los números que identifican al elemento carbono. Acá está, ¿ven? A es igual a Z más N. O sea, A es igual a Z más N. Chicos, recuerden que la N siempre va a estar acá al costadito. Ustedes lo van a ver en su tabla periódica. Esta es la Z y esta es la, no, esta es la A y esta es la Z y esta es la N. 6 más 8 va a ser igual a 14. Pero profesor, yo nunca voy a encontrar la N. A veces no la vas a encontrar. Entonces, esto más esto, tú tienes que restarlo para que te dé esto. ¿Entendieron? ¿Entendieron, niños y niñas, o no? Sí, profesor. Ahí está. La fórmula Sí, química va a ser muy distinta exactamente, pero esto vamos a verlo otro día. Muy bien. Ahora nos vamos exactamente a dirigir a qué? A los nombres de los elementos que... ¿Por qué, profesor? Porque exactamente recuerden que algunos elementos químicos provienen de ciertos productos o ciertos elementos que, bueno, su descubridor lo hizo. A ver, por ejemplo, ¿por qué exactamente se le dice que potasio tiene que nombrarse con K? ¿Por qué? Porque según el latín significa potasio exactamente calium. Calium, ¿qué significa? Cenizas de planta. Y dentro de las cenizas de planta, aunque no lo crean, se encuentran mucha, pero mucha gran cantidad de
potasio. Por eso le pusieron calium. Calium, o sea, le recortamos y aparece la K. Y K significa potasio. Otro de los símbolos químicos que ustedes ya saben muy bien es que hay mercurio. Bueno, ustedes ya saben por qué mercurio, ¿no? Por el planeta. También está uranio, por Urano, también el planeta. Plutonio, por Plutón. ¿Dónde está Plutón? Está escondido. Ahora, profesor, ¿pero por qué serio? Por el asteroide Ceres descubierto 2 años antes. Así es, chicos. Hay algunos elementos químicos que son basados en planetas y asteroides. Y el titanio es basado, por supuesto, uno de los hijos de la Tierra, según la mitología de Grecia. Profesor, ¿hay algunos otros nombres más extraños? Sí. El nombre del lugar, también los símbolos químicos, ha dado origen ¿a qué? A que en este caso sean representados por lugares o espacios similares. En el caso de Galio, exactamente se dio ¿por qué? Porque había un lugar conocido como Gallia, en Francia. En el caso de Magnesio, por Magnesia, una comarca de Tesalia, en Grecia. ¿Por qué se dice Escandio? Recuerden que acá Escandio es con, acá hay una, falta una E. No sé por qué no se la han comido. Acá falta una E. Que tiene que ver de Escandivania. Esto es en inglés y este es en español. Entonces, esto forma un parte de un lugar. Y también Vanario. Vanario es una diosa escambadina de cierto lugar. Germanio tiene que ver de Germania, o sea, el lugar que está en Alemania. Selenio es de Selén, que significa la luna. Estroncio, Stronshan es la ciudad de Escocia. Y así sucesivamente con itrio, con rutenio y con terbio. Vamos a seguir. Ahora, también existen, por supuesto, los símbolos químicos que son los más famosos que, bueno, representan a los elementos químicos. También aquellas propiedades que demuestran esa función que según sigue en pie a las propiedades químicas de estos elementos, como el beridio, que es una esmeralda verde, el hidrógeno, por supuesto, es un engendrador de agua, el nitrógeno, un engendrador de nitrato, como su propio nombre dice, el oxígeno, un formador de ácidos, el cloro, exactamente, es un, por supuesto, es un cloro, exactamente, es un elemento químico, y así sucesivamente, igual que el argón, el cromo y el manganeso. Profesor, pero lo demás también, chicos, aunque no lo crean, son formas o efectos que demuestran que los elementos están dentro de ciertos objetos o elementos químicos o no químicos también. Entonces, al igual que cesio, yodo, indio, rodio, rubidio, circonio, arsénico, zinc, son varios elementos que podemos encontrar dentro de nuestro espacio. Acá miren también, acá también están con los elementos metales y no metales que relucen exactamente lo que demuestra nuestro espacio geográfico. Por supuesto, acá también tenemos a talio, a bismuto, astato, radón, radio, actinio, wolframio, bario, etcétera, etcétera. Profesor, pero hay algunos que exactamente parecen nombres más extraños, sí. Aunque no lo crean, hay algunos símbolos químicos que tienen nombres de científicos. Estos nombres de científicos exactamente se han dado ¿por qué? Porque exactamente ellos lo han descubierto o también fue en honor a esas personas. Curio exactamente fue a honor de Pierre y Marie Curie. Einsteinio es honor al famoso Albert Einstein. Fermio es el famoso, ¿por qué? Porque exactamente es honor al famoso Enrico Fermi. Mendelevio es honor exactamente al químico ruso Dmitry Ivanovich. Mendeleev es un precursor de la actual tabla periódica, entonces a él se ha dado eso.
El Nobelio es en honor de Alfred Nobel. Así es, chicos. Alfred Nobel es exactamente el creador de toda la participación de los Nobeles. Ahí está. Y así sucesivamente es igual que Laurencio, Gadolinio y Samario. Hay otros que por supuesto también mantienen este tipo de nombres de acuerdo a qué? A los elementos o también representaciones de objetos que, bueno, ustedes ya saben muy bien que trata de que las representaciones naturales y sociales que se encuentran dentro de nuestro espacio. Muy bien, este también, por supuesto, este es similar, igual el azufre, el potasio, como ya habíamos manejado. Acá también el tecnecio, la plata, el cadmio y por supuesto también el estaño, el antimonio, el teluro, xenón, lantano, neodimio, plomo, protoactinio y muchos más. Recuerden que hablar de los elementos químicos sería hablar un montón, porque hay casi como 120 o más. Y algunos están por descubrirse aún. Y hay, por supuesto, ahora en este caso, recuerden muy bien que hay elementos químicos que, bueno, naturalmente no lo vamos a usar, pero siempre van a estar en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque es necesario. Poco a poco se está dando exactamente una nueva formación de nuevos, ¿qué? De nuevos elementos o nuevos símbolos químicos. Muchísimas gracias, chicos. Espero que hayan podido comprender. ¿Han podido comprender, chicos? Sí, profesor. Exactamente. Hay mucha historia para ver exactamente en este tipo de cosas, pero no obstante, recuerden muy bien que la historia de los símbolos químicos es tan vasta que, bueno, nos quedaríamos viendo exactamente video y video o hablando, Profesor, dialogando y una practicando. pregunta. Dime. Una pregunta, profesor. Eso de los símbolos, ¿por qué acá en la ficha de, o sea, de la clase, acá dice Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón? Tiene como signos así, Ah, medio ya. raro. Muy bien. Es que en esta oportunidad recuerda muy bien que antiguamente los alquimistas simplemente tenían este tipo de diseño. Como no podían representarlo en una imagen exactamente, se les daba con la curiosidad, ¿por qué no lo hacemos así? A veces lo hacían en circulitos y a veces lo representaban según su propio conocimiento. Entonces, eso es lo que le daba también. Y además también porque, bueno, ellos también tenían esa dicha de decir, bueno, está bien, podemos hacerlo así porque yo creo que, bueno, tiene ese tipo de materia. Y esta materia para mí me representa algo, se me viene a la mente y wow. Pero ahora yo no se puede hacer así a la mente. Tú tienes que hacerlo, por supuesto, con evidencias. Si tú no lo haces con evidencias, entonces las personas te van a estar preguntando, ¿por qué lo haces si no tienes nada que hacer con eso? Entonces, tú tienes que tener tus evidencias para representarlo. Antes no hacías eso. Si tú eres científico antes, nadie te discutía, porque tú eras, como se dice, el sabelotodo. Entonces, es algo así. Muy buena pregunta, hijo. Muy bien, chicos, hasta acá ha acabado exactamente la teoría. Profesor, soy... eh, Hasta acá ha acabado entonces la teoría. Muchísimas gracias.